La sombra del Imperio Otomano era larga, lanzada por un sol que no brillaba con luz suave, sino con el frío y brillante resplandor de autoridad absoluta. Durante más de 6 siglos, su dominio se extendió a través de continentes, un colosal tapiz tejido de hilos de conquista, fe y profunda sofisticación cultural. Sin embargo, dentro de los espléndidos salones del Palacio Topkapi y debajo de las majestuosas cúpulas de sus mezquitas imperiales, allí se hinchó un latido más oscuro y visceral, el pulso de control inconmensurable, en una época en que el poder del Estado era celestial y terrestre. La justicia no se administraba simplemente, fue escenificada, coreografía y grabada en la memoria colectiva de la población. Este era un reino donde el castigo trascendía la mera pena. Se convirtió en teatro, se convirtió en ritual, se convirtió en un dialecto brutal y poético, hablado en la moneda de la carne y el miedo, diseñado para tallar la ley del sultán en el alma misma de su dominio. Entender este imperio es atreverse a mirar en el abismo de su disciplina, testificar cómo su grandeza fue sostenida para siempre por una brutalidad escalofriante y meticulosamente elaborada. Los castigos más potentes fueron aquellos que transformaron el cuerpo humano en un manifiesto vivo y gritando. Entre ellos, un método golpeó el núcleo mismo de la conexión y la percepción humanas: la eliminación de la vista. El tapadeo de ojos no fue un castigo de ira impulsiva, sino un acto calculado de álgebra política, reservado para traidores funcionarios de trampa o aquellos cuya mirada había caído sobre secretos que nunca se suponía que debían ver. Era una sentencia que llevaba un profundo peso simbólico en una cultura que preciaba observación, inteligencia y la belleza divina de la creación, que se sumergirían en la noche perpetua. Era un destino considerado por muchos como peor que la muerte. Era una carneza viva. Cuentas históricas, como las del incansable crónico Evelia Elevi, describen plazas públicas transformadas en salas de operaciones sombrías. Los condenados, retenidos con la fuerza por guardias impasivos, tendrían su mundo deliberada y quirúrgicamente extinguido. Las herramientas agudas y especializadas utilizadas no fueron los implementos brutos del matadero, sino instrumentos precisos, haciendo que el acto sea más escalofriante en su deliberación clínica. El objetivo no era solo incapacitar a un traidor, sino crear un testamento andante al costo de la deslealtad. Un hombre hueco, navegando por una oscuridad eterna, una advertencia permanente a otros que pudieran contemplar la traición. Su cuerpo físico podría caminar por las calles, pero su existencia social, su capacidad de comprometerse con el mundo de los hombres y el poder, fue borrada irrevocablemente. Si cegar era una frase a una vida de sombra, decapitar era la última parada definitiva, y definitiva. Fue la firma de la finalidad del imperio, empleada para crímenes que sacudieron los cimientos del Estado en rebelión abierta, traición y fracaso catastrófico. En el mando, el columpio de la espada del verdugo fue un momento de una eficiencia brutal. Y brutal. Una limpia separación de la cabeza del cuerpo, reflejando la separación deseada del cáncer de la política corporal. Pero su poder estaba en su espectáculo. Las ejecuciones fueron eventos públicos, escenificados en lugares estratégicos, fuera de las puertas de mezquita, en las plazas de mercado, en la encrucijada del poder imperial. La multitud que se reunió no era meramente un público morboso, era un participante vital en el ritual. Ellos dieron testimonio, su silenciosa o rugiente aprobación, que consolida la acción del Estado como justa y necesaria. La cabeza caída, mostrada sobre un pico, no era simple despojos, era un tótem. Transformó el crimen abstracto en consecuencias tangibles. Un ejemplo histórico particularmente resonante fue el destino del místico y rebelde Jack Bidridden en 1420, un ex juez otomano que soñaba con un orden social radical, basado en la posesión compartida. Se convirtió en un faro para los descontentos, amenazando a la jerarquía feudal y religiosa.
sobre la que descansaba el poder de Mehmed y en su derrota militar, no fue suficiente. Su captura requería una aniquilación simbólica. Traído al pueblo de Serez, fue decapitado, no en un calabozo oculto, sino en la luz de limpieza del día. Su cabeza cortada era un mensaje escrito en sangre y entendido por todos los campesinos y eruditos. La orden otomana era inmutable, y sus retos no se enfrentarían con el debate, sino con la terminación física absoluta del retador. En el campo de batalla, esta práctica se convirtió en una estrategia de terror. Los jefes decapitados de comandantes enemigos, enviados de vuelta a Estambul o apilados antes de las fortalezas capturadas, eran un arma psicológica, hablando de un vencedor tan formidable que podía repartir la misma humanidad de sus enemigos. Dentro de los circuitos más cerrados de poder, los cuarteles militares, las escuelas de palacio, los cuarteles de esclavos, prevalecían una forma diferente e íntima de disciplina a la falaca. Este fue el castigo del interior, el motor oculto del orden diario. Se trataba de que la víctima se alzase por una vara que se pasaba por detrás de las rodillas, exponiendo las suelas vulnerables de los pies a la huelga rítmica y implacable de un bastón o vara flexible. Su genio yacía en su naturaleza engañosa. Para el observador distante, parecía casi benigno, sin dejar huesos rotos, sin heridas inundadas, pero el dolor que produjo fue de un carácter excepcionalmente insoportable, una agonía profunda y reverberante que apuntaba a la densa red de nervios en los pies, dejando a menudo al sujeto incapaz de pararse, mucho menos caminar. Durante día, era la herramienta preferida para inculcar disciplina en yanacerios, corregir escribas o castigar a los sirvientes del palacio, precisamente porque su daño era principalmente interno y temporal. Inflictó dolor ardiente, sin destruir permanentemente la propiedad del sultán, ya sea que esa propiedad fuera la habilidad de un soldado para marchar o el valor de un esclavo. La falaca fue el susurro de autoridad en el oído, en lugar del grito del bloque del verdugo. Hablaba de un control tan arraigado, tan rutinario, que podía doblar a los hombres, no a través de la amenaza de muerte, sino a través de la aplicación calculada y repetitiva del sufrimiento puro y sin adulterar. Fue la faz mundana del terror, un recordatorio de que el alcance del imperio se extendió a los rincones más privados de la existencia. Por el contrario, el colgante volvió al reino del simbolismo público, pero con una puntuación más lenta y más dibujada, utilizado para crímenes como asesinato, robo de gran magnitud y bandidaje. Sirvió como un hito perdurable de la justicia. La horca erigida en una plaza de la ciudad o en una encrucijada era un fijo permanente, un árbol esquelético que daba frutos amargos. Los condenados fueron dejados a influir en los elementos, sus cuerpos que están sometidos a un proceso gradual y degradante de decadencia. A la vista de la comunidad, esto era justicia como un espectáculo corrosivo. El mensaje no era solo sobre el momento de la muerte, sino sobre la aberración que siguió la reducción de una persona a una advertencia, luego a un objeto y finalmente a la nada. En ciertas rebeliones, en particular las de naturaleza herética o profundamente terca, los otomanos emplearon variaciones horribles, colgadas por las costillas de ganchos o exhibidas sobre postes altos. Estos actos fueron diseñados para romper no solo el cuerpo, sino el espíritu de los espectadores, para inyectar un temor paralizante en el mismo paisaje. El cadáver en decadencia era un reloj, midiendo el paso implacable e irreversible del poder imperial sobre la vida individual. Declaró que la memoria del Estado era larga y su agarre no terminó en la tumba. Así, el sistema otomano de castigo construyó un dialecto de temor en capas, desde el íntimo dolor de la falaca hasta el público, la separación teatral de la cabeza. Cada método sirvió de un propósito psicológico y político distinto. No eran los arrebatos caóticos de un pueblo bárbaro, sino los instrumentos refinados y deliberados de una compleja maquinaria estatal. Se comunicaron al erudito y al esclavo,
al soldado y al comerciante. En términos imposibles de interpretar erróneamente, pintaron la ley en tonos de carmesí y sombra, asegurando que la mirada del sultán, sea misericordiosa o iracunda, era la única mirada que en última instancia importaba. Y como veremos, para aquellos que se oponen a los pilares de esta orden, el imperio había reservado sus declaraciones más profundas y aterradoras, castigos que intentaban desencadenar la propia forma humana, elaborando de traidores y ladrones monumentos grotescos al precio absoluto del desafío. El lenguaje otomano del poder, como hemos visto, hablaba en una compleja gramática del dolor. Podría susurrar con la brutalidad íntima de la falaca, o declarar su finalidad con el golpe público de la espada, pero por crímenes que se consideran atacar la misma arquitectura de la sociedad, la santidad de la propiedad, el orden del linaje, la sumisión fundamental al Estado. El imperio empleaba un vocabulario más profundo e invasivo. Estos castigos se trasladaron más allá de infligir dolor o terminar la vida. Trataron de desmantelar activamente a los condenados, reescribir su existencia física y social, en una lección permanente y grotesca. Este era el cálculo de la carne, donde el cuerpo humano se convirtió en arcilla para ser esculpido por las frías manos de la justicia imperial. Para el ladrón, el castigo era una simetría tristemente literal: amputación. La retirada de una mano por robo fue prescrita por la ley de la Sharia, y los otomanos, estimándose como los defensores supremos del orden islámico, la aplicaron con solemne y aterradora ceremonia. No se trataba de un castigo realizado en un patio de prisiones aislado, sino en el corazón mismo de la vida comunitaria, el bullicioso mercado, los pasos de un tribunal. La plaza pública se convirtió en anfiteatro para un juego de moralidad quirúrgica. El ladrón condenado sería restringido, a menudo con su brazo ofensivo extendido sobre una cuadra. El verdugo, más un carnicero sacerdote en este momento, ejercería un hacha pesado, especializado, o una hoja afilada y ponderada diseñada para un corte único y limpio. El objetivo era la eficiencia, no la tortura prolongada. El mensaje estaba en el resultado, no el proceso. La mano cortada, a veces mostrada junto a su antiguo propietario, era una lección de objetos muy fuerte y tangible. Transformó la ley abstracta en realidad visceral. Un ladrón ya no era un hombre que robaba, era un hombre que había robado. Y la evidencia de su crimen y su consecuencia estaba grabada permanentemente sobre su cuerpo. Se convirtió en un monumento vivo de la inviolabilidad de la propiedad, forzado a navegar por el mundo con un constante recordatorio físico de su transgresión, un impedimento diario y práctico que también sirvió como un disuasorio caminante para todos los que lo vieron. La justicia se hizo concreta, una forma brutal de contabilidad social, donde el objeto robado fue reembolsado con el mismo miembro que lo tomó, pero si la amputación ataca la capacidad de acción. Otro castigo dirigido al núcleo mismo de la identidad y el legado, la emasculación. En el mundo intensamente patriarcal, consciente del linaje del Imperio Otomano, el poder social y político de un hombre estaba intrínsecamente ligado a su potencial de paternidad, a su papel como progenitor. Para eliminar esta capacidad, no fue simplemente para mutilar, fue para realizar una especie de aniquilación social, reservada para los crímenes sexuales más severos o, más fríamente, como herramienta de represalia política contra dinastas rivales o familias poderosas. La emasculación fue una sentencia que se hizo eco a través de generaciones. Fue la última negación del futuro de un hombre, la agonía física del acto, a menudo realizada con una hoja roja caliente para cauterizar y prevenir sangrado fatal, fue solo el principio. La víctima, si sobrevivió al shock y la infección, fue empujada a una categoría social espectral, ni completamente un hombre, ni una mujer, un objeto de compasión, horror y a menudo repulsión. Su nombre terminaría con él. Su linaje se extinguió tan definitivamente como si toda su familia hubiera sido puesto a la espada. Este castigo hablaba con una capa más profunda y psicológica del control otomano. Demostró que el poder del Estado
podría llegar a los aspectos más íntimos y biológicos del ser de una persona, y podría borrar no solo al individuo, sino la misma posibilidad de su existencia continuada en el mundo. Fue el castigo del olvido, infligido a los vivos. Todos estos métodos, sin embargo, culminaron en una última forma apocalíptica de espectáculo de empalamiento, aunque a menudo asociado en la tradición occidental con la némesis del otomano, Vlad Ip. El imperio mismo ejerció este horror como el instrumento final de la política terrorista, particularmente en tierras fronterizas, restaurantes o en poblaciones en rebelión abierta. El empalamiento no fue simplemente una ejecución, fue una prolongada producción teatral de agonía, una forma de arte oscuro diseñada para romper la moral de comunidades enteras. El proceso fue una ciencia meticulosa y horrible. Una estaca de madera a menudo aceitada se afilaba, no hasta un punto de aguja, sino a una cola contundente y ampliada. El condenado, despojado de dignidad y ropa, se colocaría cuidadosamente, y la estaca se insertaría, típicamente a través del recto o del abdomen inferior, con una agonizante y deliberada lentitud. El peso propio de la víctima, o la cuidadosa fuerza de los verdugos, conduciría la estaca más profunda, perforando órganos internos, pero evitando estructuras vitales inmediatas. El objetivo era prolongar la vida por horas, a veces días. La estaca levantada, con su retorcida carga, fue colocada a lo largo de un camino, a las puertas de una ciudad rebelde, o en un campo de conquista. El efecto fue multidimensional. La vista era increíble. El olor a sangre, bilis y muerte colgada en el aire. Los sonidos, los débiles lloran, la respiración obrera, crearon un paisaje de sufrimiento audible para el sujeto rebelde o el enemigo invasor. El mensaje era inequívoco. El desafío transformaría a vuestro pueblo, vuestra tierra, en un jardín de los condenados. El Estado otomano reveló su rostro más crudo y absoluto. Este poder se divorció de cualquier pretensión de procedimiento judicial o derecho religioso. Este era el poder expresándose como una fuerza primitiva y abrumadora de la naturaleza, tan inexorable y sin precariedad como una plaga. La víctima empalada ya no era un ser humano, ni siquiera un criminal. Eran un componente en un vasto motor de asedio psicológico. Sus momentos moribundos armados para romper la voluntad de Miles fue el extremo final y lógico de la filosofía punitiva del Imperio. El consumo completo del individuo por el espectáculo de su propia destrucción. Un monumento vivo a la inutilidad de la resistencia. Epílogo: el silencio después del grito. La escalofriante variedad de castigos empleados por los otomanos, desde la ceguera del traidor hasta el empalaje del rebelde, forma un plano coherente, si es molesto, del poder. Esto no fue crueldad aleatoria, sino un ecosistema de disuasión calculado. Cada método se dirigía a una faceta específica de la existencia humana: ambición, movilidad, capacidad, legado y finalmente, la misma cohesión del cuerpo y de la comunidad. Juntos crearon un universo de consecuencias tan vívidas y tan viscerales que la ley no necesitaba códigos complejos que se pudieran entender. Fue escrito en los cuerpos de los condenados. Ver estos actos únicamente a través de una lente moderna de horror es perder su profunda y terrible lógica. En un imperio que abarca 3 continentes, compuesto por decenas de etnias, idiomas y religiones, mantener una autoridad unificada requería un lenguaje que trasciende todas las barreras. Dolor, miedo y el espectáculo de la voluntad soberana fueron esa lengua universal. Las grandes mezquitas de Estambul proclamaron el favor divino del imperio. Sus majestuosos palacios mostraron su riqueza inimaginable, pero sus plazas públicas y carreteras fronterizas articularon su voluntad de hierro. La poesía de sus historiadores de la corte cantaba de justicia y orden. Los gritos de los condenados proporcionaban la brutal y fundamentada nota debajo. El legado de este sistema no es de simple barbarie,
sino de un cálculo político muy eficaz. Nos recuerda que la grandeza inspiradora de los mayores imperios de la historia se basa a menudo en los cimientos del terror orquestado. La sombra del Imperio Otomano, entonces, no es solo la sombra de sus cúpulas y minaretes, sino también la larga sombra fría del bloque del verdugo, el enchufe vacío del traidor cegado y el terrible y silencioso bosque de apuestas. Es en el espacio embrujador entre lo sublime y lo horrible que el corazón verdadero, complejo y oscuro de este imperio continúa latiendo, un débil e inquietante eco de las profundidades del tiempo, preguntándonos qué precio estamos dispuestos a pagar por orden y qué espectro estamos dispuestos a crear en nombre de la paz.